Julio Vélez, soy profesor adjunto de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Azul, República Argentina, y además soy presidente ejecutivo del Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista, que se realiza en Azul y ya lleva 14 ediciones, y en la actualidad soy presidente del capítulo Argentina del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. He aceptado la generosa invitación del profesor Alvarado Belloso para participar de esta serie de exposiciones vinculadas con el proceso. En particular voy a abordar el tema de la incorporación por lectura al debate de elementos colectados en la etapa preparatoria o investigativa. Previo a ello, es oportuno señalar que el sistema inquisitivo se basaba en la posibilidad de arribar a la condena simplemente con los elementos escritos y secretos colectados en la etapa investigativa por un juez instructor. En cambio, el sistema acusatorio de tipo adversarial parte de la distinción de las funciones de investigar, acusar y juzgar, y además distingue distintas etapas en el proceso: por una parte una etapa preparatoria o investigativa, y por otra parte la etapa de juicio, que es la verdadera etapa de proceso que garantiza el juicio previo de la Constitución. Estas etapas no solamente se distinguen porque en una interviene solamente el fiscal, esto es el órgano de la acusación, que es en la etapa preparatoria, sino también porque la naturaleza de los elementos que se colectan en cada una de estas etapas difiere sustancialmente. En la etapa preparatoria, precisamente porque la investigación se realiza por una de las partes en el proceso y sin el controlador de la contraparte, los elementos que se reúnen son denominados elementos de convicción y no pueden ser utilizados para la condena del imputado, precisamente porque la única posibilidad de utilizar elementos a los fines de la condena es aquellos que son recibidos en el debate oral público contradictorio, en el que se da esta idea de proceso de dos partes antagónicas ante un tercero imparcial, con igualdad de oportunidades y de instancias. En consecuencia, la regla es que los elementos colectados en la etapa preparatoria no pueden ser utilizados para la condena del imputado, precisamente porque no revisten el carácter de pruebas. Solamente se debe denominar de esa forma elementos de prueba aquellos que se reciben en el juicio oral y público, y fundamentalmente por la posibilidad que en esa instancia existe de controlar por parte del imputado y su defensa aquellos elementos que van a ser eventualmente utilizados para la condena. Los ordenamientos procesales prevén la posibilidad de que se incorporen elementos que han sido producidos en la etapa preparatoria al debate en esta incorporación que se denomina por lectura. La amplitud más o menos difiere según los ordenamientos procesales, pero lo cierto es que en más o en menos la mayoría de los sistemas acusatorios que establecen el juicio oral y público prevén esta posibilidad. Lo deseable, fundamentalmente en aras del respeto a las garantías constitucionales, es que esta prescripción normativa en los ordenamientos que vayan a dictarse sea cada vez más restrictiva y limitada a la posibilidad de que se incorporen al debate elementos que no han sido bilateralizados, controlados por la contraparte. La posibilidad de incorporar por lectura difiere de acuerdo a la naturaleza de los elementos que sean colectados en la etapa preparatoria. Esto es, hay diligencias que se han producido por terceras personas y que no se pueden bilateralizar por su naturaleza,
con lo cual por eso se permite la incorporación al debate de estas diligencias. También aquellas diligencias que son producidas por la parte que se le pueden oponer, esto es, por ejemplo, el caso de la declaración del imputado, en que el imputado ha participado activamente en la producción de la diligencia, con todas las garantías que debe darse dicho acto fundamental del proceso, y también los ordenamientos prevén esta posibilidad de incorporar por lectura. Obviamente, en todos los casos, nunca la posibilidad de incorporar por lectura permite que se supla la eventual declaración del debate por aquella que haya sido recibida en la etapa preparatoria. Es cierto que en la etapa preparatoria, cuando hay diligencias que por su naturaleza no se van a poder producir en el debate oral, se producen de forma que se cumpla la garantía y la posibilidad de control efectivo por el imputado y su defensa, en lo que se denomina habitualmente anticipo extraordinario de pruebas, esto es, diligencias que si bien se producen en la etapa preparatoria, se cumplen las necesarias notificaciones y posibilidad de control por aquella parte a que eventualmente pueden ser opuestas en el eventual juicio. Y también hay supuestos de declaraciones, por ejemplo, de testigos que por alguna cuestión no puedan llegar a declarar en el debate o porque eventualmente no se los hallare y se acreditare fehacientemente esta posibilidad, también los ordenamientos prevén la posibilidad de este tipo de declaraciones. En particular, en lo que hace a las declaraciones testimoniales, es donde debería hacerse mucho más estrictos y vedar directamente la posibilidad de que se incorporen al debate declaraciones testimoniales o cualquier tipo de declaración oral que se haya recibido en la etapa preparatoria, y están así que hay fallos jurisprudenciales, por ejemplo en el caso de la Corte en la República Argentina, la Corte Nacional, que en el fallo Benítez-Leonel del año 2006 estableció directamente que resulta ilegítimo utilizar declaraciones producidas en la etapa de PP para arribar a la condena. Y además, los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución, en el caso de Argentina, establecen específicamente el derecho, dentro de las garantías judiciales, que están contempladas en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, establecen la posibilidad de que, en realidad la posibilidad no, establecen el derecho como garantía judicial de interrogar a los testigos que eventualmente van a ser utilizados como prueba de cargo. Consecuentemente, y sin pretender agotar el tema en esta breve exposición, debemos resaltar y destacar que la incorporación por lectura de elementos que se han producido en la etapa preparatoria y en consecuencia no han sido controlados o no han tenido posibilidad de controlar el imputado y su defensa, resulta ilegítima a los fines de la condena y es violatorio de la garantía de juicio previo, en el que necesariamente se tiene que dar esta audiencia oral pública contradictoria y en que la idea de juicio, la idea de proceso se ve plasmada fundamentalmente con la garantía de la defensa y el derecho a la igualdad que necesariamente en ella va implícita. En los ordenamientos procesales que se dicten o a dictarse deberían tener presente esta circunstancia y ser absolutamente restrictivos en cuanto a esta posibilidad de incorporar al debate por lectura elementos de la etapa preparatoria que, como he señalado, no revisten el carácter de prueba y garantizar que exclusivamente se vaya a utilizar a los fines de la condena elementos o de la eventual condena, elementos que se produzcan en el debate oral y público, esto es, en el juicio que mandan todas nuestras constituciones.